te aviso si se entrecorta o pasa algo. Dale, perfecto, gracias. No, Ahora de creo que va a nada, estar Mel. bien. Dale. Un besito. Bueno, hola chicos, entonces esta clase un poquito larga, igual también es un pantallazo de cada equipo, ¿no? Que vamos a mencionar. Vamos a hablar sobre OCT, del nervio óptico, el HRT, campo visual y su correlación anatómica con las imágenes. Empecé un poquito viendo sobre el OCT. Sabemos que el OCT es un equipo importante ahora en el seguimiento del nervio en pacientes con glaucoma, ya que permite hacer un análisis cuantitativo y morfológico del nervio. De este modo vamos a poder detectar daños estructurales en el mismo y eso es de gran utilidad en el seguimiento longitudinal del paciente con glaucoma. Tenemos diferentes maneras de evaluar el nervio óptico en el OCT. La principal, la más usada hoy en día es la evaluación de la capa de fibras nerviosas peripapilares, que es la imagen que ustedes pueden ver arriba a la izquierda. Después es de ayuda, es complementario ver el espesor macular, sobre todo hablando del complejo celular ganglionar, datos estereométricos de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Como la relación copa-disco, el área del anillo y el volumen del anillo. Y los equipos, algunos equipos más modernos, como el Spectralis con un módulo premium de glaucoma, permite hacer la medición del menor espesor del anillo a través de la apertura de la membrana de Bruch. Cuando evaluamos la capa de fibras nerviosas de la retina, primero tenemos que conocer un poquito la anatomía. Sabemos que son fibras que salen de la cabeza del nervio óptico hacia la retina, distribuidas alrededor, en forma no longitudinal, alrededor de la mácula. Se ven como estriaciones blanquecinas ojo, y en el OCT va a estar engrosada, ¿no? La capa de fibras peripapilar, ocupando casi todo su espesor. Esperen que se quedó con un sonido. Acá tenemos entonces una capa de fibras nerviosas que se vio que tanto en pacientes glaucomatosos como pacientes normales se pueden medir, digamos, en forma fidedigna y repetible. Acá tienen una imagen en donde observamos arriba un paciente sano, la capa de fibras entonces con su forma normal y espesor normal. Abajo a la izquierda tenemos la capa de fibras de un paciente con glaucoma avanzado, en donde se ve disminuido en todo su espesor, digamos, en forma longitudinal. Y abajo a la derecha tenemos un edema de papila en donde se ve muy engrosada esa capa. Con el equipo espectrales, entonces del OCT, vamos a tener diferentes gráficos. Arriba a la derecha tenemos una imagen del nervio óptico, que no es una fotografía, pero nos proporciona la imagen del mismo. Y lo que va a OCT es la capa de fibras en el diámetro alrededor del nervio a 3.45 milímetros de su centro, ¿sí? Eso nos va a permitir que a través de un algoritmo delimite la capa de fibras, que es la que les mostré anteriormente, y vamos a tener ese gráfico. Siempre es de importancia ver bien cómo está hecha esa delimitación. Luego hay un esquema abajo a la izquierda de colores, en donde nos dan valores numéricos que se correlacionan con una base normativa y nos tenemos una tabla de colores. Lo que es verde es normal, lo que es rojo es fuera de lo normal y amarillo es borderline. Y esa misma capa de fibras de acuerdo al promedio del espesor, se va a estirar, digamos, longitudinalmente, y vamos a tener este gráfico abajo a la derecha, en donde a través de una comparación también, una normativa también, lo que está normal va a estar dentro del segmento verde, lo que está fuera de lo normal pasa al gráfico de color rojo. Con otro equipo, con el OptoView, también vamos a tener lo mismo, la medición de la capa de fibras a los 3.45 milímetros del centro del nervio óptico. La diferencia es que acá vamos a tener 16 segmentos, también con una normativa de colores, ¿sí? Y de la misma forma también la, la capa de fibras dispuesta longitudinalmente.
Algunos equipos, entonces, como les decía, proporcionan parámetros del disco y eso aumenta la especificidad y mejora, digamos, la evaluación y el diagnóstico del estado del nervio óptico del paciente. Con el OptoView tenemos entonces la medición del área del disco, del área de la copa, el área del anillo, el volumen del anillo, ¿no? Y el promedio de la capa de fibras nerviosas. Algunos equipos también permiten la evaluación del complejo celular ganglionar, que se considera complementario al análisis de capa de fibras nerviosas y mejora el poder diagnóstico del OCT. Ahí está segmentado el complejo celular ganglionar, que está formado de 3 capas. Acá tenemos al complejo celular ganglionar. Hasta en 5 años, por ejemplo, para que aparezcan defectos necesaria la pérdida de 17% de grosor de la capa de fibras, a diferencia de un 28% de grosor de la capa de células ganglionares que son necesarios para predecir el déficit perimétrico. Entonces, en estadios más precoces, el complejo celular ganglionar puede llegarse a ver alteraciones en su espesor un tiempo antes que alteraciones. Entonces, cuando recibimos un paciente que trae el informe de los CT, todo junto y paro la grabación. Acá tenemos la delimitación, ¿no? Como les decía, primero tenemos que ver que el nervio esté centrado, ¿sí? Y que esté bien delimitada el espesor de la capa de fibras, que no haya incorporación de una membrana epirretinal. Después vamos a ver, digamos, los posibles artefactos que pueden ser en esa segmentación. Luego, la escala de colores que les mencionaba y también en forma numérica informa el espesor de la capa. También el mapa de espesor de la mácula, en donde se ven defectos en la capa de fibra y están señalados en con las flechas verdes. En donde ustedes pueden abajo a la derecha acá observar el adelgazamiento de la inferior que se correlaciona con ese defecto en capa de fibras. Después también es posible con los equipos hacer la detección de progresión. Es normal, digamos, que haya por la misma edad y progresión en el tiempo del paciente, pero ya cuando hay más de 4 a 5 ya se considera una progresión, digamos, en el daño, ¿no? 4 a 5 milímetros de espesor de disminución. Siempre es importante asegurar la confiabilidad de la delimitación de la capa de fibras, monitorear la calidad de la señal y si vemos que hay mucha progresión, habría que repetir el estudio y chequear de que realmente sea real. Acá tenemos ejemplos de casos de progresión detectados con el equipo Spectralis, en donde además de una curva, un trazado longitudinal en el tiempo, tenemos valores numéricos abajo que nos van diciendo cuánto se disminuyó. Después, el grosor mínimo del anillo que se obtiene a través de la abertura de la membrana de Bruch nos permite una medición más consistente del tamaño y del borde del área del disco, y eso define en forma precisa la frontera de la margen del nervio. Eso también va a ser con algunos equipos hechos y divididos en segmentos y cada trazado, cada medida también va a ser comparada con una base normativa y lo que va a estar en verde es normal, lo que está amarillo es borderline, lo mismo, y rojo sería fuera de lo normal. Eso se cree que es de gran ayuda para que el médico también empiece a conocer y observar cada segmento del nervio y agudizar su ojo clínico, digamos, en la evaluación del paciente con glaucoma. Vamos a ver algunos artefactos que pueden ocurrir en el OCT. Los artefactos están presentes en 20 a 40% de todos los escaneos de OCT. Eso puede ser por pobre calidad del escaneo o por falla, como les decía, en el algoritmo de segmentación de la capa de fibras, pero sobre todo es muy común en pacientes miopes, ¿no? Con miopía elevada, con atrofia peripapilar, que la evaluación de esa capa de fibras no es posible
en estos pacientes, porque hay que estar seguro de que realmente el defecto sea real, porque si no es fácil caer en lo que se llama la red disease, que es solo porque se tiñe de rojo en la línea, capaz que algunos médicos podrían ya quizás poner el diagnóstico de glaucoma, entonces siempre hay que cuidar de no sobrediagnosticar para no sobretratar a los pacientes que realmente no tengan glaucoma. Acá les puse algunos. Pueden observar los flotadores vítreos, pueden interferir un poco con la medición de la capa de fibras. Aquí veía un anillo de Weiss que su sombra interfirió con la medición. Finalmente es normal el promedio, ¿no?, de la capa de fibras, pero se puede observar que es un error que puede pasar. En este caso observamos un aumento de la capa de fibras. También no es porque está verde que esté normal, hay que descartar que no sea un... Podría, digamos, disimular un glaucoma porque en este caso está incluyendo una membrana epirretinal. Hay casos también de tracción vitreomacular que sobrelevan la capa de fibras y eso podría enmascarar también glaucoma. Un ejemplo de un paciente con estafiloma posterior, entonces no fue posible la medición de la capa de fibras. Tiene ese efecto piso, directamente llega a cero. Siempre hay que pensar en artefactos cuando vemos ese efecto piso, ¿sí?, en donde no es posible el trazado del espesor. Otro efecto piso que también, además de en pacientes con miopía severa, digamos en glaucomas muy avanzados, como en este caso, en donde hay una gran reducción de la capa de fibras y llega un momento que ya no es posible hacer la progresión. Bueno, como conclusión, con el retinal son los mejores parámetros a observar en la OCT. Es de alta reproductibilidad, sensibilidad y especificidad, y el espesor de retina macular total no supera la rentabilidad diagnóstica de los parámetros de la capa de fibras peripapilares, pero sí complementa, ¿no?, la capa de fibras en el diagnóstico de glaucoma. Y es importante que nos fijemos siempre en la calidad de la imagen, que descartemos artefactos o anomalías del paciente. Bueno, ahora vamos a ver un pantallazo sobre el HRT, que también, gracias a su objetividad, reproducibilidad y valor diagnóstico, es un método diagnóstico de imágenes también óptico. Este equipo, a través de un láser escáner confocal, nos va a permitir obtener fotografías tridimensionales del nervio óptico y de la retina que lo circunda. Eso es documentación del nervio óptico. Se van a hacer múltiples fotografías con cortes axiales en el nervio óptico desde su superficie hasta la profundidad. Entre las indicaciones están la sospecha de glaucoma, para poder detectar cambios en estructuras claves del nervio óptico como la copa, el anillo y la capa de fibras. Acá tenemos es un estudio que es operador dependiente, entonces va a ser importante que esté realizada correctamente la delimitación del nervio óptico, y para eso la persona va a tener que ubicar el borde interno del anillo escleral de Elschnig. En el informe de HRT tenemos diferentes gráficos también para ser interpretado. Arriba a la derecha tenemos la imagen reflectiva, que los colores más claros hablan de zona más profunda de la imagen, y lo que es más oscuro serían zonas sobrelevadas. Arriba a la izquierda tenemos la imagen. Lo que es rojo representa la copa del anillo, la copa del nervio óptico. Verde sería el anillo. El azul sería una pendiente, ¿no?, una inclinación del anillo, o sea, el anillo estable. A veces pasa que cuando recibimos estudios también hay zonas en blanco en la periferia de esa, porque el anillo podría estar mal delimitado. Después, el perfil de altura horizontal y vertical que están al lado de la imagen topográfica nos va a hacer un trazado en negro que sería toda la altura, ¿no?, horizontal y vertical, que se correlaciona con esas dos líneas, lo que es horizontal y vertical. Entonces ese es el trazado de la superficie del nervio,
y la línea roja es un plano de referencia en donde lo que está por debajo de esa línea roja sería la copa y lo que está por encima sería el anillo, ¿sí? Después tenemos la altura media del contorno, esta sería la altura media del contorno peripapilar. Tenemos también la línea roja, que sería la altura media de la retina, y el plano de referencia, que está a 50 micras de la altura media de la retina, ¿sí? Entonces, haciendo la resta, la diferencia entre el espesor, la altura, digamos, peripapilar y el plano de referencia, lo que vamos a tener acá es un área correspondiente a la capa de fibra, ¿sí? Después tenemos un análisis estereométrico del nervio óptico, en donde también el HRT nos trae información sobre el área del disco, el área de la copa, el volumen del anillo, la relación copa-disco, el tercer momento. Hay diferentes parámetros que traen información del HRT, que traen sus valores normales, digamos, que también debemos evaluar. Y por último, abajo a la derecha, tenemos el análisis de regresión de Murphy, que consiste en 7 histogramas, y ahí lo que está en verde correspondería al anillo, y lo que está en rojo corresponde a la copa, y esas medidas van a tener en cuenta tanto la edad como el tamaño del nervio óptico, y después de ese análisis se cataloga en la imagen reflexiva que está arriba a la derecha cada segmento luego del análisis, si es normal o no, y la edad del paciente, ¿sí? Este gráfico es muy HRT, es el gráfico de altura media de contorno, que es el que yo les decía que correspondía a la medición de la capa de fibras. Tiene esta imagen típica y es el perfil de la altura de la superficie retinal en la línea del contorno, ¿sí? Lo que es la línea roja, entonces, como les decía, era el plano de referencia, y la línea negra es... Y ya les mencioné sobre el espesor de la capa de fibras. Con el HRT también se mide entonces el área del disco, que es de 1.6 a 2.5 como valor normal, y a mayor tamaño, menor va a ser el valor diagnóstico del análisis de Murphy. Entonces, en casos de megalopapila, va a aumentar la cantidad de falsos positivos para glaucoma. En caso de microdiscos, también va a aumentar la cantidad de falsos negativos. Es importante también que controlemos la calidad del estudio. Acá tenemos un caso normal, en donde vemos lo que está en rojo, la copa, el anillo, ¿no? Que si uno mira, digamos, en el gráfico de datos estereométricos, están todos los valores dentro de lo normal. Los 7 histogramas también correlacionando el área del disco y la edad del paciente, cataloga todo como normal, y luego entonces el análisis da todo en verde porque estaba todo perfecto. Y hay un HRT nuevo, que es el HRT3, que es de utilidad para el paciente con glaucoma, por su facilidad y también porque no es operador dependiente, y se vio en estudios que tiene similar capacidad diagnóstica de lesión de Murphy, entonces este puede ser de gran utilidad. Como conclusión, el HRT es una herramienta que contribuye también para la evaluación de importantes estructuras del nervio óptico y de gran utilidad en el seguimiento de pacientes con glaucoma. Bueno, entonces empecemos a ver un poquito sobre el campo visual. El objetivo con esta clase es que ustedes pueden después hacer un análisis para diferenciar un campo visual normal del patológico, que puede identificar defectos ampimétricos característicos de pacientes con glaucoma, hacer su correlación con el daño anatómico y los defectos en el campo visual, y se puede identificar los errores y artefactos comunes en esta prueba. Las indicaciones del campo visual se para evaluar la función visual, para detectar glaucoma, enfermedades neurológicas o enfermedades retinales, para que se pueda estadificar, ¿no?, el glaucoma, hacer su seguimiento, y también para certificar discapacidades. ¿Qué analiza el campo visual? Entonces, lo que va a evaluar es la sensibilidad luminosa diferencial en distintas localizaciones de la retina.
y va a permitir que detectemos valores normales, ¿no? De esa sensibilidad. Y esas desviaciones pueden ser localizadas, difusas o pueden encontrarse ambas formas, ¿no? Es una isla de va a variar también según la edad del paciente. A la izquierda tenemos un gráfico correspondiente a un paciente de 20 años, entonces la isla es más alta que un paciente, como pueden observar a la derecha, de 70 años. La sensibilidad va a ir disminuyendo a medida que nos apartamos del centro del campo visual, entonces se espera una sensibilidad mayor en el centro, como acá un paciente normal joven, una sensibilidad de 30 decibeles en el centro, y a medida que uno va pasando a la media periferia y periferia, esa sensibilidad va disminuyendo. Cuando recibimos el estudio es importante que chequeemos que realmente el paciente frente nuestro es el paciente que realizó la prueba, y vamos a ver los valores numéricos, los gráficos y los datos estadísticos. Empecemos viendo un poco este gráfico. El que está arriba a la derecha es puede usar quizás para explicar al paciente, porque es un gráfico que da una información más grosera, ¿no? Es con un mapa de grises y no trae mucha información. Y el que está a la izquierda suyo también empieza a mostrar dónde está el defecto, pero pues entonces este gráfico prácticamente no se usa, digamos. Da la sensibilidad en cada ubicación. Ya inferiores, acá tenemos el mapa de desviación total. Lo que es negativo acá es lo que faltó al paciente llegar para lo esperado para la edad. Acá uno empieza a tener una idea de dónde podría estar el defecto, pero tampoco es el gráfico más usado porque es en valor numérico, no es muy práctico, digamos, en su observación. Ya acá se puso filtros y se sube la sensibilidad en todo el campo visual, y eso permite eliminar, digamos, los defectos difusos y quedan solo los focalizados. Prácticamente lo que vamos a mirar en el campo visual sería este mapa de grises, que también nos permite hacer una comparación. Abajo a la izquierda sería todo lo que es defecto difuso, y a través de la elevación de la sensibilidad que hace el equipo, va a permitir que observemos el gráfico abajo a la derecha, que es el que va a permitir detectar defectos localizados, ¿sí? Después vamos a ver los diferentes defectos que se observan en glaucoma. Los índices perimétricos del equipo espectrales tenemos primero la sensibilidad media, en donde evalúa todos los valores de sensibilidad retiniana en decibeles. Depende de la edad y no hay un rango de normalidad para esa medición. A menor edad se espera mayor sensibilidad. O sea, el defecto medio es la media de defectos de todos los valores comparativos de las tablas y aumenta cuanto disminuye la sensibilidad. Es independiente de la edad y el rango de valores normales sería de menos 2 a 2 decibeles. Después tenemos la varianza de la pérdida, que está calculado con desviaciones individuales respecto al defecto medio. Entonces es de utilidad para detectar la profundidad del escotoma, ¿sí? Porque es muy sensible a irregularidades en el campo visual y es un indicador temprano de daño localizado. Cuando hay un defecto localizado, cuanto más profundo ese defecto, mayor va a ser la varianza de la pérdida. Y es normal hasta 6 decibeles. Es importante que tengamos en cuenta, quizás el paciente tiene un defecto medio muy alto, pero es un defecto difuso y más uniforme en el campo visual. En este caso, la varianza de la pérdida va a ser normal, porque no va a haber mucha diferencia entre diferentes puntos, ¿sí? Después tenemos la fluctuación a largo plazo, que una sesión y mide la consistencia de la respuesta del paciente para poder determinar el valor del LV con mayor precisión. Y por último, el factor de fiabilidad, que informa la cooperación del paciente, nos proporciona datos de los falsos positivos, falsos negativos. El valor 0 sería un excelente campo visual y el valor
el 15%. Luego tenemos la curva de Bibi, que es la acumulación, ¿no?, de todos los puntos evaluados en la prueba del paciente. Entonces acá a la izquierda tenemos una prueba que sus 2/3 quizás el paciente respondió normal, pero después tuvo valores muy profundos, que es lo que produce esa caída abrupta, ¿no?, de la curva. Ya el paciente a la derecha, ¿ahí me escuchan? El paciente a la derecha tenemos una curva paralela al rango de normalidad, pero disminuida, y eso habla de un defecto difuso, ¿sí? Hay diferentes tipos de escotomas o defectos del campo visual. Acá tenemos una depresión, que es un defecto difuso. Lo que vemos es ese defecto uniforme que ocupa todo el campo visual, y al aumentar la sensibilidad no se ve ningún escotoma. Entonces acá lo que informaríamos visual como un defecto difuso, ¿no?, de la sensibilidad. En la derecha tenemos un defecto de contracción en donde la periferia está toda disminuida y se respeta la central. Acá tenemos también una leve reducción difusa en el ojo izquierdo del paciente y un escotoma central y temporal superior. Cuando siempre, digamos, cuando tenemos un campo visual, ponemos, para facilitar su interpretación, ponemos el ojo derecho frente a nuestro ojo derecho, y eso es lo que está viendo el paciente, ¿no? El izquierdo ponemos frente al ojo izquierdo, así podemos ubicar bien los defectos. Ahora veamos un poquito la correlación de estructura-función en pacientes con glaucoma. Es importante que recordemos que la distribución de la capa de fibra va a ser retinotópica, efectos más centrales del nervio van a estar más cerca del nervio óptico, y a medida que el adelgazamiento del nervio óptico hasta la periferia, digamos, hasta la esclera, vamos a tener acá tenemos en la imagen de la derecha, ustedes ven, acá les dice un esquemita de un notch temporal superior, y esa sería el haz de capa de fibras, ¿no?, en la zona de la retina, que sería la que sufriría por un notch en esta zona, y su defecto correspondiente, que sería en el sector nasal inferior. Si ese notch es completo, que adelgaza todo el anillo neuroretinal, ahí vamos a tener un defecto que se extiende desde la papila, pasando toda por la zona de hierro inferior hasta la zona nasal, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta los haces de fibras superiores e inferior no se entrecruzan, siempre se respeta el RAFE medio. Entonces, por eso es que los defectos glaucomatosos son altitudinales, ¿no? Respetando los hemisferios superiores e inferiores. Superior completo, digamos, produciría un defecto en el campo visual. Que hizo un mapeo, digamos, del espesor de la capa de fibras de todo el campo visual y correlacionó con los del campo visual. Entonces sabemos que es un escotoma, un notch, digamos, en hora 7. Produciría un escotoma temporal. Acá podemos ver este esquema que es de utilidad en un escotoma paracentral, que es el que está en la letra A, se correspondería a un notch temporal, y el defecto en el campo visual entonces sería central. En la letra B tenemos un escalón nasal de Rhone inferior, y eso se correspondería con en el polo superior, ¿no? Que está acá. Después, en la letra C tenemos una cuña temporal inferior,
y eso se correspondería con un notch. Y después, por último, en la letra D, un escotoma arciforme de Bjerrum, que está acá, se Discúlpame, correspondería. Caro, Sí, porque se está entrecortando bastante en estos últimos sí. minutos. Sí. Perdón, sí, dice que, espera, dice que está inestable, Fabio. ¿Mucho está? Es que te entrecortaba un poco en estas últimas diapos, sí. ¿Ustedes pudieron ver esta última? Sí, ver se ve, el audio es el tema. Ok. Bueno, básicamente acá lo que correlacionaba para los chicos es, según la ubicación del adelgazamiento en el nervio óptico, vamos a encontrar sus defectos en el campo visual, ¿no? A ver, vamos a ver acá se ve un poco más gráfico, un defecto arcuato en el campo visual, en el escotoma de Bjerrum inferior se correspondería con un notch temporal superior, ¿sí? Siempre es importante que cuando vemos un nervio óptico, que busquemos, según la característica del nervio, que busquemos en el campo visual su correlación. No sirve yo ver un adelgazamiento en el polo superior y que el defecto esté en el campo visual también inferior, como que hay que buscar congruencia con la imagen y con el campo visual, ¿no? Siempre tienen que correlacionarse. Acá tenemos, si en los dos polos, si hay notches en el polo superior e inferior, ahí vamos a tener un escotoma anular, porque las dos zonas van a estar adelgazadas y se traduce en defectos en ambos hemisferios del campo visual. Acá en esta imagen donde hay un notch marcado inferior, el campo visual sería un escotoma superior, ¿sí? Los defectos glaucomatosos tempranos pueden ser la depresión difusa, leve del campo visual, escotomas relativos o pequeñas zonas de sensibilidad disminuidas, aisladas, dispersas en el campo visual, escotomas paracentrales, defectos en campo nasal y defectos en área de Bjerrum. Acá tenemos defectos avanzados en donde se conserva el área central, centro temporal, ¿no? Y ya un compromiso casi absoluto. Por suerte, la progresión del daño campimétrico es en general lenta, pero básicamente así es como se podría ver el avance de la enfermedad. Acá tenemos con algunos equipos visual, podemos hacer el análisis de progresión en donde se va viendo la progresión del escotoma. Como les decía, en general la progresión no es abrupta y si pasara así habría que descartar oclusiones arteriales o venosas o buscar alguna enfermedad neurológica, ¿no? Últimos vemos los patrones falsos por defectos de artefacto en el campo visual. Puede ser porque hay un efecto aprendizaje, porque el paciente no está entrenado todavía o porque hay aumento del menisco lagrimal. A veces la disminución de la sensibilidad puede ser por cejas prominentes o por el párpado caído, cansancio del paciente o porque el provine esté alejado del paciente e interfiere con la periferia del estudio, o que haya una reducción difusa por lentes mal corregidas o lentes de contacto sucio, o que el paciente no esté siendo supervisado, esté mal posicionado, o que el paciente sea ansioso, ¿no? Acá tenemos en la imagen abajo a la derecha un patrón en hoja de trébol. Son pacientes que hacen bien la prueba en un principio, en donde se evalúa primero el campo visual en esta zona, pero después o se duermen o se despistan y dejan de apretar y de responder a los estímulos finales. Como conclusión, el campo visual, como saben, el seguimiento del paciente con glaucoma es repetible, es comparable, debe ser congruente en el tiempo. Tenemos que esperar una serie, por lo menos de 3 campos visuales para realmente afirmar que un defecto esté presente en el campo visual. Es un método confiable y es esencial para el diagnóstico y seguimiento del glaucoma y de enfermedades retinales o neurológicas. Bueno, muchas gracias.
Bueno, Caro, gracias. Bueno, ¿Hay preguntas que le perdón por quieran el tema hacer? del internet. No sé si quedó duda en esa parte que falló allá. Si hay alguien que quiere preguntar justamente o quiere sacarse alguna duda de eso de esos minutitos que se entrecortó, lo puede hacer ahora. Eh, a ver, levante la mano o escriba por el chat o por preguntas y respuestas, o si está todo claro. No, no hay dudas entonces. ¿No? Ah, creo A que ahí hay ver, alguien igual. ¿cuántos falsos positivos y negativos se toleran? Pregunta. Ah, básicamente se tolera uno de cada, porque después ya más que eso ya termina aumentando el RF, que sería el factor de fiabilidad, eh, haciendo un promedio de lo que es falso negativo y falso positivo, el RF debe ser inferior a 15. Directamente nos fijamos en el RF, que es el valor, digamos, que expresa la confiabilidad del estudio. Pero si es un falso positivo o un falso negativo, el RF va a ser inferior a 15. Ok, ahí ponía. Ok, gracias. ¿Y cuántas pérdidas de fijación? También, ahora no te sabría decir numéricamente, pero directamente dice, digamos, baja la confiabilidad por pérdida de fijación. En el RF sería aumentando a 15%, digamos. Pero ahora con el Heidelberg, realmente no me acuerdo bien exacto el valor de cuántas pérdidas de fijación se permite. Y acá hay una pregunta más que dice, ¿cuál es la ventaja del HRT con respecto a la OCT de papila? Ah, eh, depende del equipo, ¿no? Hoy en día el HRT ya está casi en desuso por la disponibilidad de OCT, que es la mayoría de los oftalmólogos lo presentan. Básicamente es porque correlaciona el tamaño del nervio óptico, pero también un poco pierde la confiabilidad si es megalopapila. Entonces, es un estudio que un poco ya está en desuso. Yo no veo gran ventaja en el HRT con respecto al OCT. Sí, porque proporciona información sobre la cabeza del nervio óptico, pero algunos equipos de OCT también ya proporcionan. Eh, es bastante comparable uno con otro, pero ya no hay gran ventaja entre uno y otro. Con el seguimiento con el OCT se hace perfecto, digamos, la evaluación del paciente con glaucoma, pero a veces es de utilidad quizás por si quieres evaluar el tamaño del nervio óptico, pero con el OCT se hace, con la lupa también lo puedes hacer, entonces no hay ventajas, digamos. Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas. A ver. No, A acá ver. agradecen. Bueno, Caro, si no hay más preguntas, te dejamos en libertad y te agradecemos, como siempre, el tiempo y la No, muchas predisposición. gracias a ¿Sí? todos. Perdón que se haya entrecortado ahí. Está bien, Caro, no, está bien, no te preocupes. En líneas generales salió todo bien y se pudieron sacar las dudas, así que nada, todo bien, no te preocupes, ¿sí? Bueno, listo, entonces saludos para todos. Gracias, Caro, un beso grande y bueno, Chao, nos Fabio, un vemos. beso también. Otro, Caro. Bueno, buen fin de, buenas noches a todos y nos encontramos entonces la semana que viene para continuar con el siguiente módulo de semiología de exámenes complementarios. Lo vuelvo a decir por Zoom. ¿Eh? Gracias a todos. Buenas noches.